La conversación de hoy es un homenaje a las madres de todos los jóvenes rebeldes de todas las generaciones, con uno de los músicos más integrales de Colombia. Criado en las profundidades del metal en Pereira, este trotamundos de la música es uno de los bateristas más reconocidos del país, pero es además un rebelde con causa en muchas ocasiones y sin causa en otras. Un roadie versado en el mundo del entretenimiento nacional a lo largo de 3 décadas de historia y un ser humano con 1001 historias que contar. Esta es una conversación muy interesante con un pionero, con un disidente, con un metalero, con un rockero alternativo y con un extraordinario ser humano. Él es Alejandro Duque, mi invitado muy especial al episodio número 39 de El Podcast por Canal 13. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí con esta gente de este hotel? Como 5, casi 6. ¿Dónde los conoció? Cali. Visita sorpresa, en un toque muy chévere, pero pues nunca me lo esperé. Y yo como sigo disfrutando más lo que toco que lo que sucede afuera. O sea, siempre procuro que sea así, entonces nunca me di cuenta y había un par de mesas muy chéveres con muchas corbatas muy elegantes. Sí. Pasando demasiado bueno, ¿no? ¿Con quién estaba tocando en esa noche en Cali? Lina, que es mi expareja. Ajá. Rockabilly, jazz de los 30 para adelante, sonaba re lindo, trío, piano, batería y voz. Entonces fue muy sorpresivo, pero ya estaban todas esas corbatas todas chorreadas, todos despelucados ahí. Tío. Está suelto todo. Todo, ya lo habíamos logrado. Y me dijeron que en un tiempo iban a saber, que yo iba a saber de ellos. A mí se me olvidó con el tiempo y efectivamente llamaron. Y montamos una plataforma linda que ya lleva 5 años exactos. En este y en el Marriott Bogotá, que es el de la 26. Sí. Y toca gente al mediodía y en la noche todos los días de la vida. Festivos, domingos, sábados, 31 primero, 24, todo el tiempo. ¿Y usted organiza todo? Sí. O sea, la curaduría la hace usted. La programación, todo. Buscar a la gente, recibir todo el tiempo propuestas. Y coordinar cosas pues con las situaciones que se presentan en el hotel. Y ya es un parche grandotote, re lindo. DJs también. Está en la nómina entonces. Sí. Lo logré. ¿Y cómo está eso? ¿Cómo está teniendo tanta cercanía con la música en vivo en Bogotá? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? Porque si está curando, si está organizando, si está recibiendo. Me pareció curioso porque yo me morí de hambre como media vida, o de pronto un poco más, por ser un rocker tradicional. Me pareció que valía la pena, me pareció no. Me sigue pareciendo que vale la pena dar la vida por esto en general, por lo que uno ame. Pero pues como esto es lo que yo amo, se me hace fácil. Entonces me ha tocado aguantar las duras, las maduras y las podridas también. Sí. Pero hubo un par de restaurantes que generaron una movida desde hace 10 años aprox, que me pareció muy curiosa y es porque una convergencia muy loca entre mucha gente que llevaba haciendo música toda la vida, con muchas dificultades aún para llegar a final de mes y poder cumplir con sus responsabilidades básicas de padre de familia, de pareja, de en fin, estudios y cosas de estas, que me pareció muy loco porque empezamos a descubrir que podíamos hacer unos billetes que nos podían hacer llegar a final de mes arriesgándonos un montón, y eso me dio como esas, ¿cómo se llama eso? Como una efervescencia. Me parecía muy loco yo pretender tocar jazz de los 30 a un volumen moderado en el cual la gente pudiera conversar a 2 metros mío. Si siempre uno dice el Duque y la gente hace... Todo el mundo se imagina destruir, llamas. Pero es porque usted empezó por ahí, ¿o no? Y sigo ahí. Pero justamente me di cuenta que de los pocos retos que no me había puesto era ese. Y cuando alguien me lo quiso imponer, yo me sacudí y dije, no quiero. ¿Quién le quiso imponer eso? Hubo un par de momentos. Sí. Duquecito, vení, no, más que... Más suavecito. Sí, pero entonces descubrí que esa suavidad
más que ablandarse, es presión y descompresión. Uno puede sonar igual de poderoso tocando a mucho menos volumen. Entonces me tuve que poner a esforzarme a tocar músicas que no había tocado y me pareció un ejercicio divertidísimo, estaba súper enamorado, nos iba re bien. Y cuando todo esto sucedió en el hotel, yo me atreví a decirle al man, vení, es que pues ustedes con este tipo de lugares completamente desaprovechados porque no hacemos algo bacano. Y él me decía, pero vos sos como un poquito insolente, ¿no? Y yo, pues sí. Sí, porque es que usted tiene un lugar donde básicamente si yo me paro afuera, yo no entro. Yo llamo a mi amigo y le digo, uy, no, vení, tomé una cervecita así 2 cuadras más abajo porque esto es súper impersonal. Uno siempre siente que lo van a mirar raro, que lo van a excluir, que va a ser esta película incómoda. Y me di cuenta que no. Finalmente en las generaciones nuevas, casi todos esos super ejecutivos tienen hijos rockers y son innumerables los rockers que tienen esos papás ejecutivos. Entonces empecé como a desmitificar el tema de la corbata de aquí para allá y el tema del pantalón roto de aquí para allá. Y hacer que los dos mundos se encontraran. Y nos hemos encontrado con unos melómanos increíbles que son gerentes de multinacionales y cosas de esas. Y uno se toca un blues y esos señores enloquecen. Claro, y hay muchos que se le encharca el ojo y empiezan a contar la historia de que así fue que enamoraron a la esposa, o de que extrañan a la hija, entonces oír tal canción los mueve y los lleva a no sé qué lugares. Y se volvió como un ejercicio sociocultural en unos espacios que normalmente para un rocker es como la antítesis de un lugar cómodo y delicioso y tal. Y hoy en día los rockers se sienten cómodos viniendo acá y los ejecutivos se sienten cómodos con que esto esté lleno de locos todo el tiempo, que me pareció delicioso. Sí. Y funciona. Al hotel le funciona, a nosotros nos funciona. Entonces, pues, se generó una cosa chéverísima que me ha parado. ¿Eso existía cuando usted empezó? No existía. ¿Cuáles eran las plataformas? Cuando nosotros arrancamos, de hecho, todavía era el estigma era incluso en la calle, con la policía y con un montón de cosas. Tener una novia preciosa era muy trabajoso, tocaba a escondidas. Porque ellas veían el rocker y decían, no, mija, usted con ese ni riesgos. No importaba si uno era de buena familia, si era educado, si era chévere, si era súper correcto. No, mija, usted está tatuado y usted se viste así y usted es esto. Y para donde me movía, que me movía muy fácil, con el metal y con el hardcore, iba y volvía todo el tiempo. Medellín, Cali. ¿Qué época era? Esto es 90, 89, 90, 91. Y el estigma era enorme. De hecho, en mi propia casa, mi mamá todo el tiempo sufría y me decía, negro, pero vení, yo que me esforcé, hombre, para que me quedaras bien bonito y vos todo el tiempo buscando cómo hacerte más feo, negro, no es necesario. Porque para ellas era muy loco que uno quisiera ponerse una bota grulla. Ellas decían, pero si usted puede no hacerlo, ¿por qué querés hacerlo tanto? Y yo le decía, porque es que los obreros, porque es que la gente, porque es que el barrio, porque... Y yo decía, listo, negro, así todo bien. ¿Y dónde salió esa rebeldía? ¿Por qué fue así desde tan pelado? Yo creo que básicamente la ignorancia. Afortunadamente en una familia muy culta, de gente muy preciosa, muy instruida y muy educada. Pero esa cosa briosa, ellos como que trataron fue de canalizarla y no de cortarla, ni de coartarla, ni de tal, que eso es lo que yo más agradezco. Ella me decía, no, todo bien, hágale. Cuando usted se estrelle, viene y se sienta acá y conversamos. Usted me argumenta, yo le cuento y entre los dos vamos viendo. Y me fue criando y educando a no tragar entero y a no muchas cosas, pero siempre buscando la equidad, buscando la justicia, pero pues con esa cosa briosa también de la ignorancia. Yo empecé a pelear con mi propia familia por las posibilidades que tenía. De hecho, por ahí hay un letrerito que dice que si mis derechos no son iguales a los del otro, no dejan de ser derechos y no se convierten en privilegios. Yo me sentía lleno de privilegios cuando tenía a mi lado en el salón, era futbolista, entonces desde el principio pues la cosa colectiva fue muy importante para mí. El equipo. Claro, entonces tenía compañeros del colegio de estrato 000 que los amaba profundamente y me parecían brillantes y me parecían necesarios para una sociedad y para un momento histórico y para muchas cosas. Y simplemente se desmayaban en el descanso con el sol porque no habían desayunado. Y en el fútbol lo mismo, grandes lumbreras que uno decía, este man va a ser selección Colombia si sigue así.
Y lo mismo, llegaban con unos guayos amarrados con cabulla porque el roto era casi que desde el talón hasta el dedo gordo. Sí, a mí también me tocaron esos. Sí. Claro, y jugando unos peladeros los berracos. Y los únicos que no se quejaban eran ellos. Uno vivía, ay, me raspé. Aquel, Sí, tóquela. Gamincitos que le decían. Tal cual. Gamincito. Y esa gente me empezó a parecer que eran realmente como mi equipo del cual yo me sentía soldado incluso. Entonces empecé a pelear en mi casa. ¿Usted era clase media? ¿Clase media, clase alta? Sí, pues es que realmente la clase alta del país siempre ha estado tan lejos de todo el resto y la clase media que venía surgiendo, sí, yo me considero de ahí. Muy privilegiado porque mis abuelos fueron de campo y tenían cantidades enormes de tierra. Entonces, pues sobre todo en esa época tener cantidades enormes de tierra ya te ponía como un montón de posibilidades de poder escoger dónde estudiar, de nunca faltarle nada, ni comida, ni vestido, ni educación, ni una camita rica, ni tal, como no tener esos problemas. Pero me parecía que todo lo que me rodeaba era eso. Entonces me empecé a sentir muy privilegiado, entonces empecé a pelear casi que contra mí mismo, contra mi realidad. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a pelearle a la familia? 13, 14, me fui la primera vez de la casa de 15, me volví a ir de 17. ¿Para dónde echó? A los 15. La primera me quedé y no volví a casa, en la casa del bajista de la banda de metal, Ritual, Mauro Herrera. ¿Qué le decían sobre el metal? Con papás maestros universitarios, también gente muy preparada, súper brillantes. Y me decían, hombre, pues, Alejo, ¿Socialistas? Sí, claro. Quédese, déjenos, hablamos con su mamá, pero sí, quédese mientras piensa y mientras se asienta en su cabeza y en fin. La segunda vez me fui bravo y mi mamá me dijo, bueno, negro, pues arranque. Me fui bravo y cometí el pequeñísimo error de dejar la batería en casa de mi mamá. Yo me fui, vendí unos platillos que tenía, con esos platillos pagué un cuarto como 4 meses, que fue para lo que me alcanzó. Y aprendí a hacer brownies y galletas y las vendía en el colegio. Y minisicuí y chancancalina. ¿Qué es eso? ¿Qué es chancancalina? Esa sí nunca la he oído. Eso es una cosa muy chiflada, eso es como de todo y nada. Porque el minisicuí, claro, los brownies también. Es como un minisicuí oscuro. Sí. Como de canela y pan tostado. Chancancalina. Eso sí es muy, ¿qué? ¿Pereirano o qué? Yo sí creo. Eso no tiene cómo ser de eso ninguna de otra parte. No, eso no es de otra parte. Yo no creo. ¿Saben? ¿Por qué le peleó a la mamá? Pues porque como empezaban las peleas en la casa, que medio le decían a uno alguna cosa. Y yo era como por todos los lados. Ella insistía entonces en que tenía que acompañarlos a misa el domingo. Y jodió tanto y peleamos tanto con eso hasta que mi abuela le dijo, pero mija, quién sabe si él tenga una relación distinta, hombre, con mi Diosito, no lo jodas más. Y ella decía, no, porque mi mamá era el amor de la vida. O sea, esas señoras que uno conoce, ya como que se derrite, una gordita preciosa, pero estricta y locamente inteligente. Entonces ahí tocaba argumentar y si algo flojeaba, ella lo cogió y plum. Entonces mis abuelos me defendían y me decían, ay, pero el muchacho es bueno, hombre, no lo jodas tanto. Pero entonces había esta confrontación. Mi hermana se había venido para Bogotá a estudiar desde que se graduó. Entonces mi mamá y yo solos, sin papá. Entonces ese guerrero, pues para ella muy trabajoso. Y uno chiquito vuelve y juega, uno casi que no ve más allá de la nariz. Entonces pues sí la maltraté un montón. Y me tocó abrirme camino hasta que me dijo, listo. Yo le creo en todo y lo voy a apoyar en todo. Así me destruya la vida. Entonces hagamos una cosa. Usted hágale y yo le creo. Pero me hace el favor y me argumenta, me demuestra. Y cuando eso pase yo lo dejo de joder, no lo jodo más. Entonces, por ejemplo, tatuajes, mientras vivas en esta casa, no. El día que te vayas, no te lo va a perdonar nunca. Empieza a ser una decisión suya, de persona adulta. Usted ya sabe que a mí no me va a gustar nunca. Usted ya puede porque no vive acá. Y es plata suya. ¿A usted por qué le gustaban? Cliché. ¿Sí? Sí. Yo veía a los presos y los motonetos y los marineros rudos en los puertos así con su whisky. Yo quiero. Obviamente mi mamá, yo hacía así, ella... tatuajes ahora, ¿por qué?
Y así fue como con todo. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? Este está una chimba. Son muchos. Estos son ella, de hecho, mi madre. La brújula. Y el faro. Y su ojo. Y la estrella. Y la batería en un electrocardiograma. Y la familia. Tiene tatuada la mamá por todos lados. En las manos. La mamá, los hijos, mis grandes chicas, mis perros. ¿Cuántos? Son como 50 y pico. Tatuos. De a pedacitos. Ahí voy. Bueno, pero venga, espere que no me contente. Usted se fue, dejó la batería. Dijo que es un error. Me la robé con unos buenos amigos. Obviamente mi mamá decía, pero ¿cómo van a ser buenos amigos si me robaron? Pues me iba a meter a la cárcel. Ella es la secretaria de gobierno. Se acaba de retirar de la política, pero pues obviamente todo, policía, Cruz Roja, bomberos, tal, pues doña Ana Lucía. Y el niño fue, y como yo había dejado las llaves, vamos a ensayar. Marica, mi batería está donde mi mamá. Ah, no, usted fuiste de acá. Esa batería es mía. Y usted se llevó sus cosas. Y usted se fue de esta casa. Usted ya no vive acá. Por ende, lo que hay acá es mío. Esta es mi casa. O sea, esa batería que hay ahí en su cuarto es mía. Mamá, pero es que sin ella no puedo tocar. Ah. Mire cómo resuelve. Domingos iban para la finca y ahora misas iban para la finca. Pues yo me fui con unos muy buenos amigos míos que dominaban las artes de la credencial. Abrimos la puerta de la casa, abrimos la puerta de mi cuarto, abrimos la puerta del balcón y por el balcón empezamos a bajar los tambores. Y me sapearon. Y doña Ana lo dijo, bueno, listo, muy bien. Eso se llama robo. Es una propiedad privada. Claro. Esta es mi casa, no su casa. Usted violó todas las puertas, eso es un delito. Ay, hijo de madre. Y sacaste una cosa que no era tuya, eso se llama robo. Cárcel. Y me llegó esa información, que mi mamá me iba a meter a la cárcel. Me van a meter a la cárcel y mi mamá es la que me va a meter a la cárcel. ¿Cómo así? Claro, yo me puse re bravo y me fui para allá. Mamá. Y la veía así en la sala, toda gordita, y te siente y me mira. Se levanta toda fresca y me ve y me dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Que me vas a meter a la cárcel? Ah, sí, ¿me robaste? Oiga, pero no, espere. Me decía, no, espera un momentico, que es que estoy haciendo cosas allá. Ya vuelvo, mijo. Y me dejaba ahí parado en la puerta. Y yo estaba berraca, pero si está en mi casa, me decía, no. Usted tomó otra decisión de grande, que es decir, que ya no iba a ser esta, sino otra. Usted nunca me dijo, mamá, voy a buscar un tiempo en mí mismo, en otro espacio. Usted nunca me argumentó ni me contó. Usted llegó con una idea impositiva y pues yo soy su mamá, me rompiste el corazón. Ahora asúmalo y cuando usted vaya yo me encierro a llorar. Pero pues si yo no quiero, yo no te dejo entrar. Y si yo quiero, te puedo meter a la cárcel, Alejandro, porque es que eso que hiciste, pues es un delito. Entonces en mi casa tocaba así. ¿Y qué pasó? Cuando volví, no, pues efectivamente, pues yo devolví la batería. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo devolví la batería, pero en la devolución de la batería, obviamente yo ya iba blandito, mamá, vení, no, conversemos, hombre, Anita, un juguito de guayaba agria. Y decía, no hay guayaba agria, agüita. Y me puse a sufrir un tiempito. Me tocaba ir, como quien dice, a volver a enamorar a mi mamá y fue muy divertido, pero obviamente aprendí. Me enseñó en cada paso así. De hecho, en los momentos duros como rocker también me decía, negro, vea, ¿usted por qué se queja, mijo? Nadie lo está obligando. Y eso a usted le gusta. ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? Pues usted se muere en su ley así pobre y flacuchento tocando por ahí en un bar sochoso, fue lo que usted quiso. Eso es lo que usted ama hacer, ¿sí o no? De la vida por eso, y verá que si se muere bien tranquilo y bien contento. Entonces no se queje. Ay, pues sí, me di cuenta que efectivamente eso era real. Entonces aprendí a hacer un montón de oficios porque como era tan papeleta, chiquito en la finca, mi abuelo me dejaba hacer todo. Pero ese todo no era lo del niño mimado del buggy, de ir a destrozar, no, era, quería aprender a coger café, entonces vaya. Quería hacer, haga todo, aprenda todo lo que pueda. Y todo lo usé en esas épocas rudas. ¿Y le gustaba trabajar? Me encanta todavía. Porque es que esa es otra cosa también, que lo he hablado con un par de personas antes, y es que trabajar también tiene su ciencia. Sí, la tiene. Uno o aprende o le gusta desde chiquito, sí, ¿cierto? Tal cual. Normalmente, de hecho, el que aprende
no siempre tiene la posibilidad de aprender rico y aprender bonito. No. A veces le tocas a las patadas y pues aprendió y pues de ahí se agarra. Pero el que desde chiquito le gusta, se vuelve un poco como más fácil y más tolerables los momentos duros que le toca a cualquier colombiano, a cualquier latinoamericano. Cierto. Pero al que le gusta trabajar desde chiquito, resuelve y ese es el que uno ve vendiéndole empanadas todo sonriente y la señora que le hace la arepa muerta de la risa, a pesar de que está desde las 3 de la mañana levantada, y es una gente que es el colombiano ese que uno normalmente dice, qué chimba ser de acá. Sí. El ciudadano promedio que llaman, Sí. que tiende a ser extraordinario. ¿Cierto? Son extraordinarios. Porque finalmente eso es lo que pasa con gente así. Sí. Cuando uno aprende a trabajar temprano, uno se vuelve extraordinario en lo que Qué hace. linda palabra, sí. Muy poco usada. Y es preciosa y muy acertada por lo que estamos hablando. Sí, señor. Es Oiga, ¿y extraordinario. usted entonces arranca en Ritual? Yo arranco en Ritual, ¿Cuánto tiempo está ahí? que serían como 3 años, yo creo. ¿Cómo era esa escena del metal en esa época? Era lo máximo. Sí. Era lo máximo, era Eso- lo máximo. eso Éramos por- un montón de niños locos, weón, de muchos estratos, de muchas, con muchas historias muy distintas, pero era tan poderoso eso que nos unía, que uno iba aprendiendo a conocer eso con el tiempo, con el trasegar del tiempo, con las noches, con las cervezas, con la música, con el intercambio de casetos, de pastas. Con los conciertos en Sote, que eso no eran conciertos, eran unos ensayos con amplificadores de este tamaño y equipos de sonido de casa en garajes y después en coliseos y después en salones comunales, donde nos podíamos meter, que sabíamos que nos iban a echar de todas partes. Entonces eran unas noches mágicas porque no sabíamos si se iban a repetir. Como casi nadie tenía todos los equipos, nos tocaba sí o sí juntarnos entre varias bandas. El que tenía el amplificador de bajo es de tal banda, el que tenía un amplificador de guitarra es de tal otra. Yo tenía unas cosas de batería, el de tal banda tenía otra. Entonces nos tocaba juntarnos para poder tener las cosas completas. Entonces... Comunitaria. Sí. Recomunitaria la vuelta. Y eso se empezó a volver una cosa muy bacana porque en esa época que había rencillas tan fuertes entre el punk, el metal, el no sé qué, pues aquí tocaban juntos, no había de otra. Entonces el primo del que tiene el amplificador de abajo tiene una banda pero de punk, hay que dejarlo tocar porque resulta que el man es el que tiene el hi-hat. Y entonces empezamos a tocar entre todos y creamos una generación de amigos muy poderosa en una ciudad muy poderosa. En esa época, de hecho, si uno la rompía en Pereira, se volvía grande en el metal nacional de una. Si no, es que le faltaba todavía. Entonces en Pereira siempre estaban todas, las caleñas, las bogotanas y las paisas. ¿Por qué? Eran las que más. ¿Qué era? Armenia también. Y era unas ganas de romper, de descubrir, de decir, de protestar. Era una cosa muy loca. Todos teníamos entre 14 y 17 años. Los grandes tenían 18, 19, 20, que eran además contados con los dedos. Masacre, Reencarnación. Yo no me acuerdo qué más. El resto todos éramos niños, todos. Equimosis se crió, Amén, Lluvia Negra, Darat. Los otros grandes eran Tránsito Libre, Pereira, y estaba esta onda hard rock, que era eso, Tránsito Libre, Pereira, Cronos de Cali. Cronos de Cali, Kraken de Medellín, y aquí habían varias, pero era un rock más suavezón. Sí. Esos eran los grandes, y yo me metí con los grandes por cosas de estas colombianadas, y es que por su trabajo el baterista de Tránsito Libre tuvo un accidente, y me llamaron a que yo tocara para reemplazar al man un tiempito. Entonces me acerqué a los grandes, y esos grandes pues me acercó a los grandes de Medellín, de Cali y tal. Entonces empecé a pasar de generación en generación siendo muy chiquito, de 16, 17, pero ya estaba con los de 25, 28, 30, y así sigo. Así llegué a Bogotá. Yo llegué a Bogotá de 18 recién cumplidos, y a los 3 meses ya estaba tocando en festivales de guitarristas que eran Ernie Becerra, Sergio Solano, todos los grandes, Alexis Restrepo, todos los grandes, y era muy bacano porque me recibieron re lindo. Los otros de la movida, los que eran amigos, Darkness y Ágata,
y varios de ellos me recibieron muy lindo. Los otros como escépticos, pues un man de todo pueblerino y todo cavernícola y metalero. Este man, ¿qué está haciendo aquí? Sí, aquí ya estaban un poco, ya el grunge había empezado a permear y tal. Y yo venía campesino y así sigo, todo cavernícola. Sigue campesino y sigue metalero también. Hasta el final. Y hardcoreero y punkero y reguecero. Siempre me he preguntado qué se siente ser baterista de un grupo de rock. ¿Qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas? Siempre fue mi frustración ahí. Tocar la batería, siempre quise, me parece. Lo que hace, lo que produce en el corazón. Es una nota porque con los años también me di cuenta que esa pregunta solamente la podemos contestar o un baterista o un arquero de un equipo de fútbol. ¿Ah, sí? Hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Y yo era arquero, a eso me dedicaba. Ya Deportivo Pereira, Preselección Colombia, toda la película. ¿Y qué pasó? Dije que no, que muchas gracias. Que yo me iba a dedicar a tocar batería y mi mamá casi le da un infarto porque ella era directora técnica y social del Pereira y toda la cosa. Y yo dije, no, mami, no. Yo voy a colgar los guayos literalmente, me voy a dedicar a tocar batería. Negro, por Dios. Esa fue la última vez que me hizo así. Negro, por Dios. No. Pensalo. Y le decía, mamita, es que vea, es bien simple. Los señores amigos que conocemos, que son un par de arqueros muy famosos, están ya retirados, tienen 3 restaurantes, una super esposa así mona, tan despamparante, la cosa y tal, y unos carros muy blancos y con cojinerías de cuero, y eso a mí no me gusta. Entonces, ese señor tiene 42 años y llevan esa ya como 6. Y por esos días yo no era muy Rolling Stones. En ese instante estaba, de hecho, afortunadamente más Judas Priest y ya estaba metiéndome en Destruction, Sodom, Slayer, Bruno. Pero vi una película, además VHS, toda vuelta nada, de un especial de los Stones. Y como Charlie Watts es Charlie Watts hace como 500 años. Ese señor está embalsamado. Sí, exacto, el señor de dormir en formol, una pijamita así de formol, una cosa así. Pero yo lo miré, yo decía, ese señor tiene como 300 años y toca con muchas ganas y está muy parchado. Es una cosa muy miedosa oír. Yo la otra vez estaba oyendo un disco de hace como 4 años. Yo decía, pero tiene que ser otro baterista. Sí. Tiene que ser otro, no puede ser ese viejito. No puede ser ese viejito. Y uno se pone a ver y sí. Y los viejitos casi todos hasta que se mueren están activos, todos. El de Fleetwood Mac, pues el de Cream se acaba de morir hace nada. Claro, Baker. Pero es un montón de viejos que decidieron. Y siempre son jodidos. Siempre. Keith Moon, Ginger Baker, Phil Rudd, sí. Todos, pero entonces claro, es como si alguna vez les hubiera pasado eso mismo que a mí fue como una revelación. Estos manes en algún momento debieron haber dicho, pues si me lleva el patas o si me voy para el cielo, cosas de esas, démosle eso a la vida. Me voy a sentar a tocar batería y a ver qué pasa, porque puede ser hasta el final literalmente de sus días, hasta el último aliento. Mientras que jugando fútbol no me iba a pasar. Claro, eso es hasta los 30 ya. Pum, se acabó, listo, bacano, fuiste increíble, Tim, chao, permiso, el que sigue. Y yo decía, no, madre, que yo no quiero eso para mí. No, prefiero un muerto sentado en la batería que aquí todo desahuciado de 35 años. Y lo mismo, la vieja lo entendió, y lo entendió porque eran tantas las ganas que yo nunca paré. Entonces seguía aprendiendo a hacer oficios con el tiempo, porque entonces no me daba plata el rock and roll, no esto, no sé qué, ¿cómo voy a vivir? No, pues lo que sea. A cuidar perros, a servir mesa, entonces me volví bartender, me volví mesero, me volví jockey, me volví administrador, todo lo que tuviera que hacer. Cuidaba parqueaderos, lavaba carros, he hecho de todo. ¿Dónde cuidaba para poder parqueaderos? seguir tocando. Yo vivía en un parqueadero precioso que hasta el sol de hoy, cada vez que piso Medellín, voy a verlo. Si no entro al bar o si no veo al dueño, que es como un padre para mí, que es Hernán, voy, me doy la caminadita por el parqueadero y vuelvo y salgo y sigo caminando. Sobre la 10, en un bar que se llama Berlín. El dueño de ese lugar me dijo, Duquesito, usted no tiene dónde vivir, parce, yo lo único que puedo hacer es abrirle la puerta al bar. Mire, a ver a dónde se encaleta. 6 días amaneciendo adherido a un sofá de cuero vuelto mierda que había en uno de los patios. Claro, con el calor y tal, no amanecía así todo pegado. Y no, aquí no es. Para el bus del DJ, 4 días y ya las pulgas me tenían azotado. Yo no, aquí tampoco es.
Y llegó diciembre y ese señor es el que hace los pesebres maravillosos, o hacía, yo no sé, ahora, pero en los centros comerciales y esas cosas que son los pesebres gigantes preciosos, y el del bar era muy chévere. Y yo me di cuenta que detrás del pesebre cabía una sillita que yo creo que en esa época universitaria todo el mundo tuvo, que las vendían en Vima, y es una espuma que se dobla para acá y queda un asientico, y uno la desdobla y es una camita, ¿no? Me cabía exacta, y yo... Aquí fue. Hernán, vamos a vivir ahí. Me dice, ¿te vas a vivir al pesebre? Sí. Ah, bueno, listo, todo bien, yo no lo desarmo. Pues el pesebre estuvo armado como 6 meses. Vivía en el parqueadero, entonces cuidaba el parqueadero, entonces cuidaba al perro, entonces lavaba carros, Claro. servía mesas, recibía el de la cerveza. Integral. Claro, músico integral. Qué lindo eso. Marina, acabo de encontrar músico integral realmente es ese. Músico integral con todas las de la ley. ¿Se sintió famoso alguna vez? Sí. Y no me gustó. ¿No? No. Me gustaba sentirme conocido, que eso era muy bacano. Es que ese man es más conocido que un berraco, hermano. Porque claro, pasar por una plaza de mercado y que le digan, hombre, mijo, ¿cómo amaneció? Oiga, ayer lo vi en la televisión, muy bonito eso. Va a llevar otro aguacatico, llévelo. Ah, qué dicha está, señor Lato. Y hasta el sol de hoy, de hecho, voy a plazas de mercado y todavía me doy besos con esa señora, con el de las flores, porque era muy conocido. ¿En qué Esa momento? película del famoso, aruñado, la ropa jalada, como gente llorando porque se había decepcionado de uno. Y yo no entendía por qué. Entonces una vez que me pasó que estaba muy decepcionado porque me habían pedido el favor de que le entregara una carta a Andrea. Cosas como esa, que nada, entregale. Y pues obviamente muchas veces no pasaba, pues me perdía o cualquier cosa, pero la gente se vuelve muy loca con la gente famosa. Y a mí eso no me gustó ni 5. No. Me gustaba pasar por los aeropuertos rapidito y sin que me pusiera mucho pereque, como cosas de esas, pero a mí me tocó probar finura, de hecho, cuando me sentí famosín y eso, que salíamos en todas las revistas todo el día, en todos los periódicos, noticieros, en MTV, entonces qué. Porque la escena ruda es ruda y cuestiona. Ahí mismo empiezan a decir, este man se vendió, No, este man. yo llegaba a mi mismo parque común y corriente y obviamente miradas densas. Y tocaba... Frentear. Sí, pero mi mamá me dejó súper entrenado. Yo nunca he hecho nada de lo que no pueda hablar o por lo que no pueda responder o por lo que tal. Entonces, pues no se me dificultó, pero sí me daba como pereza. Había noches que yo quería sentarme en una esquina, hablar con vos, con una cerveza, ¿sí? Y eran estos cuestionamientos. Ya, entonces pues, te vendiste. Pues qué tan rockero, ¿no? Pues que... Pero pues eran como ejercicios que finalmente hacen que hoy sea una persona sólida también. Pero no me ¿Cuántos años tenía? Por ahí. Porque es que esa presión... entre los 21 y los 25, 26, por ahí. Esa presión social a los 25, 26, con todos los ojos encima, por un lado, ser parte de una cosa exitosa y por el otro lado, sí, como que nunca se puede tener las dos cosas al tiempo, pero uno no entiende eso. No. Entonces vuelve y juega. El no saber y el aprender es eso. A todo el mundo le toca distinto. A mí me tocó como me tocó y lo viví bien intenso. Y yo creo que aprendí. De hecho, por eso esta película en el hotel que me dijiste, viste, pero ¿y por qué acá? Porque estratégicamente tenía un compromiso antes y otro después y soy locamente cumplido. Insoportablemente eso cumplido. No, yo llego siempre 1 hora antes porque qué pena donde llegue tarde. Porque con mi mamá la cosa era así. Yo, negro, usted en esa hora se sienta y pues ¿qué es lo peor que le puede pasar? Saca un librito, organiza sus ideas, o mira un paisaje, o mira alguna cosa, pero no es esta sensación de que vas a llegar tarde, le vas a fallar a gente, vas a jugar con el tiempo de otras personas, eso se llama ser irrespetuoso, mijo, entonces yo soy re loco. Y en Bogotá peor porque como los tiempos no se pueden calcular realmente, aquí uno nunca sabe finalmente qué va a pasar. Cierto.
Entonces yo hay veces que llego 2 horas antes a un lugar y voy y camino y conozco. Yo he conocido Bogotá, realmente es así. Caminando y andando y cumpliendo citas, ¿o qué? Sí. Llegué tan temprano que, "Jue madre, ¿qué voy a hacer? Yo nunca me he subido por esa calle. Pues vamos a ver qué hay por ahí". Y así me la he pasado y así sigo. Entonces aquí era fácil, era cómodo y también me dio una sensación rica pensar en eso, que ya yo podía llamar al amigo del hotel y somos todos súper bienvenidos, bien recibidos. Estamos operativamente, que en Bogotá es muy importante la estrategia, cómo manejar la operación para lograr cumplir todos los objetivos. Este es un lugar estratégico geográficamente hablando, y podía tener acceso a eso. Y tenía acceso porque pues somos bacanos. Chévere. Sí. Y me decía también pues que tenía vueltas que hacer, tenía unas vueltas para hacer. ¿Cómo fue que me dijo? No, hice unas vueltas y tengo unas vueltas para hacer. Exactamente, tenía que cumplir. ¿Y cómo lo logro? Si me sitúo acá, hacemos esto de aquí para acá, yo llego cumplido. Y de aquí para allá yo puedo llegar cumplido. Este es el lugar. Porque ayer le estaba viendo, ayer yo no veo casi pelis ni nada, pero ayer estaba como el televisor ahí prendido y estaba Denzel Washington con Rubén Blades. Una escena de Blades donde Blades decía una cosa que me conmovió mucho y que se parece un poco a lo que me acaba de decir, que me dijo, vea, con el tiempo uno se adapta, no es que uno envejezca ni nada de eso, sino que uno se adapta y uno aprende a vivir la vida simplemente. Sí, señor. Y fue como, uff, yo sabio, Sí, Cucho, señor. Blades es muy sabio, hasta leyendo un guión, se le señor. se le veía súper cierto cuando dijo, usted quiere llegar a su casa, su familia, su casita, su perro, su gato, y ya, llega un momento en la vida en que eso está bien. Sí. Y no es ni resignación ni conformismo. Y eso para los músicos es duro también de aceptar, ¿o no? Bonito ese punto. Este lugar sirvió para eso. Cuando me decían ellos que cómo era el tema de las tarifas y tal, obviamente, pues los hoteles, si hay algo que no es bobo, pues es una entidad como estas. Hacen una cosa que se llama scouting. Y yo ni podía pronunciar esa palabra. Pero es que se saben, no, mijo, vea. Necesitamos saber cuánto le pagan a la gente en la ciudad. Entonces se iban a averiguar y me tenían una lista de lugares y de cifras y de tal. Y les decía, pero venga, si usted quiere ser el más bacano de todo, usted no puede basarse en la otra gente. Usted tiene que basarse en la experiencia que usted le va a transmitir a la gente. Entonces, pues, hay que hacer para empezar que el músico que esté ahí esté tocando feliz y lo que quiere tocar. Porque si no, no va a ser creíble. Entonces, sí, yo te voy a hacer gastar un billete aquí, porque vamos a pagar bien y porque la gente se tiene que sentir súper bien. Y él me decía, pero ¿cómo así? Yo le decía, vea, normalmente casi todo este parche está acostumbrado a que va a tocar a bares, restaurantes y hoteles. Nadie les para bolas, les pagan 50.000 pesos, les dan un vaso de agua, máximo una Coca-Cola y eso que... Y llegan a la casa retarde, se exponen en extramuros y en extra horas para llegar a casa con 3 pesos, pero pues es lo que consiguieron para la familia. Qué bacano una comunidad que pueda venir a tocar a una hora lógica, cómoda, chévere, para que pueda ofrecer la música de muy buena manera y llegue a su casa y la esposa no lo deje por ser músico. Me decía, pero ¿cómo así? Yo le decía, es que somos muchos los que hemos sacrificado la familia y nos han dejado las esposas y nos toca vivir separados de las hijas. ¿A usted le pasó? Sí, claro. Sí, claro. En épocas muy malas, pues a mi pareja le tocó sostener la casa literalmente. Y además en esa época tuve uno de los accidentes y pues un año... doble cirugía reconstructiva en la rodilla derecha, baterista, me jodí. ¿Y por qué? ¿Cómo que uno de los accidentes? ¿Cuántos accidentes ha tenido? Han sido varios, sí, ya reconstrucciones tengo 3 en la derecha y están rotas en este instante las 2 hace 8 años, pero ya no me voy a operar más. Duque, ¿y por qué? La primera fútbol y la segunda me lesioné trabajando en un festival de metal en el Aeroparque en Medellín. Eran como 12 bandas. Pagaban re mal, pero yo estaba con las 2 mías, la masacre y sabotaje. Y
Entonces pues yo con ellos tenía mi nicho, pero el man del festival me dijo, Alejo, pero si usted ya está ahí, pues hágalas todas y gánese el billete usted, creo que eran como 120.000 pesos. Y yo dije, ¿cómo? De una. Porque yo trabajando en el bar cuando me iba muy bien me hacía 34, 36, tal. Y yo dije, ¿cómo? 120 de un solo pepazo, hágale. Ya muy cansado después de muchas horas, tenía listo a Masacre montado atrás, que era la banda que cerraba. Y mientras tocaba la anterior, hubo problemas técnicos, ahí nada de que radio ni que cosas de estas, sino tocaba bajarse de la tarima e ir hasta la consola. Y como había tanta gente, lo que hice fue tirarme de la tarima y cuando caí la rótula me hizo así y molió todo adentro y lo rompió todo. Me operó el médico del Nacional en esa época y yo era todo feliz, así todo dolorido. Entonces me decía, ay, qué bacano vos, hombre. Yo era futbolista y yo me acuerdo que él me veía todo lindo y era todo querido. Claro, yo estaba en viaje de morfina, eso es todo delicioso y el médico veía así como este pelado. Todo bien, aguantemos. Me operó muy bien operado, pero me dijo, si usted sigue haciendo lo que hace, se va a volver a romper entre 3 y 5 años. Y yo sí, bueno, listo. Ya sabía que le iba a volver a romper. Nunca lo dudé, porque sabía que no podía hacer más que lo que hacía, que era tocar batería. Y en esa época, ya muy enamorado de la parte técnica, sabía que me iba a terminar de romper y así ha sido. Y así sigue pasando. Ya no le veo drama al asunto. No, es una realidad. Pero... ¿Me cuido más? Sí. Sí, lo hago con más juicio, sí. Y ya con los años y los equipos de trabajo creciendo al tiempo, pues me cuidan. Los amigos se preocupan harto porque yo esté lo mejor posible, pero hay veces donde hay que hacer lo que hay que hacer, así me exponga. ¿Han mejorado las condiciones? Sí. Sí, hemos hecho que sucedan. Tristemente, todavía seguimos siendo el equipo al que todo el mundo le quiere pagar menos, al que lo quiere poner a trabajar más. Eso sigue pasando, es una cosa re loca. Pero entre nosotros mismos siento que nos dedicamos a crear como una familia y a profesionalizarnos en el asunto. No, a ver, con tantos años ya de producción en Colombia, ya hay mucha gente muy joven que está locamente bien preparada y haciendo cosas muy importantes. En esa época eran 2 o 3 vacas sagradas y finalmente a la gente le pagaban muy mal. Hoy en día siguen ganando menos los que para mí más trabajan o trabajan de una forma más ruda y con menos condiciones, por decirlo de otra manera. ¿Como quiénes, por ejemplo? En general, en todo sentido, en la televisión, en la radio, supongo, no sé, no soy muy del mundo de la radio, pero en los conciertos sí, los que cargan las estivas, los que cargan los andamios, los que descargan los camiones, todo ese tipo de parche. Entonces nos tocó entre nosotros mismos profesionalizarnos y a esa medida volvernos indispensables y ya hay profesiones que existen que en esa época no. Rigging, un rigger, eso no existía. Un roadie, eso no existía. ¿Cómo pasó? ¿Cómo profesionalizaron la vuelta? Yo creo que uno fue darnos cuenta de que el amigo primo que uno ama y adora realmente no funciona, porque siempre le quitaba a uno la nena, se le tomaba el chorro y le dejaba finalmente botar las cosas. Entonces yo decía, no, pero es que esa no es la misión de un rodeo, usted tiene que cuidarme a mí la espalda. Pues yo te estaba cuidando la espalda, pero es que esa niña estaba muy bonita y madre, que usted se fue a tocar y me dio papaya. Pero es que yo acabé el concierto y usted no estaba, se me había ido con la nena, se me tomó todo el chorro y me dejó las cosas tiradas. Uy, parce, pero todo bien. Y era el amigo o el primo, el tal. Y yo decía, no, esto no. Entonces, cuando empezamos a viajar, claro, yo siempre miraba para atrás, me empezó a aburrir mucho como los rigores del mainstream. Siempre me pareció muy, muy mentiroso y muy falso en la enorme mayoría de las cosas. Entonces yo empezaba a mirar para atrás y empezaba a ver esa misma gente real que me gustaba de cuando estaba chiquito. Gente común y corriente, con familias común y corrientes, superhumanos, haciendo unos oficios que no existían, cargando cosas, conectando cosas. Nadie sabía hacer, nosotros no sabíamos nada, ni los ingenieros, todos aprendimos al tiempo, ingenieros, roadies, músicos, todos, ¿no? Éramos casi todos bastante malos. Pero todos queríamos mucho eso, entonces el que tenía algún tipo de información la compartía de una. Hey, mira que estos manes usan unas cajas que les dicen cases y ahí guardan todo. ¿Cómo consigo una? Entonces empezó a llegar el man, no con la Super Pelican, no sé qué, sino caja de madera hecho en la carpintería del tío,
de a la vuelta. Entonces, man, que este man llegó con una caja de herramientas. ¡Oh! ¡Qué pro este man! Claro, las cintas no eran como ahora que andamos con gafes reflectivas, gafes no sé qué, gafes no, eso era cinta para embalar, maletas y cinta de esa eléctrica de caucho y hágale. Y hágale, y cabulla, y martillo y puntilla. Y empezaron a venir las bandas grandes a Colombia. Y como buenos colombianos lo que hacíamos era abrir los ojos. Nadie nos iba a enseñar, no hay escuelas de esto, no nada. No podemos viajar a conocer cómo suceden las cosas reales. Están viniendo bandas internacionales a ver cómo funciona. Y gente que en esa época, yo me acuerdo, sentado en la batería, tocando con los atercios, por ejemplo, mirando cómo 3 pelados descargaban un camión de un sonido, cables, cabinas. Y hoy en día han viajado el doble de países que yo. Y son unos super stage managers, o productions managers, o cosas de estas. Y es muy bonito. Entonces yo creo que esa profesionalizada fue pura gana y pura garra de colombiano de mejorar, de progresar, y de proyectarse en una cosa muy chévere que a uno le gusta mucho. Entonces hoy en día hay mucha gente que puede vivir de cosas que de verdad ama profundamente y da la vida por ellas. Entonces en el mundo del arte y en el mío particular, que es el de los conciertos y la música y el rock and roll, hay una enorme cantidad de personas así que son... esa palabra maravillosa que usaste ahorita, que son excepcionales. Sí, extraordinarios. Extraordinarios. Sí. Sí. Oiga, y volviendo a las chicas y a la familia y a las mujeres que se van, ¿cómo está hoy? ¿Está contento? Estoy contento, mío. Yo lo he visto muy contento. Sí. Y me parece, ¿sabe qué? La vi cantando el himno de Colombia en la embajada. Sí. En la embajada gringa. Yo no fui. Ave María, Pero mire, vi lo fotos, hace una cosa. y Duque. había militares de esos llorando. Lo hace una cosa, Duque. Yo en mi vida, el himno siempre es una institución. Sí. Que estemos aburridos o estemos contentos, haya ganado la selección, haya perdido. Sí, el himno es el himno. O sea, el himno es el himno, Sí, acá en toda parte, Sí, ¿cierto? señor. Y uno pues siempre siente su cosita y le da su vaina. Pero cuando esta mujer cantó esa canción, es la primera vez, mejor dicho, es la primera vez en la vida que yo he visto a una cantante en este país cantar el himno como lo canta Isa. Sentido. Entonces, Tan amiga, impresionante. cuando llegó a la casa con la propuesta, me dijo, Negrito, pero no sé si hacerlo. Porque es que, yo, pero ¿por qué, mi amor? Y me dice, porque es que, pues cantar el himno nacional, es cantar el himno nacional. O sea, no pueden pretender que es que uno va a llegar allá a cantar una canción como si fuera Luis Miguel. Eso es el himno nacional. Y yo no sé si a ellos les sirva porque, negro, pues es que si cuando yo canto el himno nacional, y yo decía, no, yo te conozco. Justamente por eso es que tenés que ir a cantar el himno nacional allá. Se lo juro, negra, que el 80% de esos militares que hay ahí, cuando están todas las mañanas cantando el himno nacional en sus paradas militares y en esas cosas, están pensando o en el avión que tienen que despachar, o en la no sé qué, o en el jeep militar, qué sé yo, o en el operativo. Esa gente, se lo juro que no oye el himno nacional, con seguridad de que están en el colegio. Bueno. No, pues sí, yo lo voy a llegar a cantar allá, y volví y me insistía, tenía mucho susto. Sí, yo estaba bien nerviosa. Entonces me insistía en que ella iba a llegar allá a cantar el himno nacional, como ella canta el himno nacional. Y yo, sí, mi amor, por eso vaya, que eso es lo que se necesita, vaya y verá, fresca. Se fue muerta de susto. Y me dijo que no lo pudo aguantar y se dejó poseer de verdad por el himno nacional. Y eso no lo hace casi nadie. Eso, por ejemplo, es la mayor herramienta que tiene una persona como Isa. Que es que por más que los talentos o las preparaciones o las tal, tiene un nivel de humanidad tan berraco que cada cosa que hace la siente a tal profundidad que eso son como unos rayos que atrapan, que eso se proyecta de una forma locamente contundente. Entonces aquí, por ejemplo, como con quien trabajamos, el Patro bajó tanto el nivel de trabajo este año. Ella se empezó a trancar un montón y yo le insistía, vámonos a tocar al hotel, montemos un trío así bien chévere, todo el mundo. Y me decía, no, negro, es que no, le da pena, güey. Y yo le pegaba cero regaño, pero negra, venimos del Madison Square Garden, venimos de 200.000 personas en el Zócalo, venimos de tal, y usted me dice que le da pena. Y me dice, sí, claro, a mí sí, me da mucha pena. Y me acordé de una frase que tenía yo, que yo decía que el día que a mí no me dé nervio subirme a una batería, ese día vendo todas las baterías y compro un taxi.
y me dedico a otra cosa. Y ella me decía, no, es que esas mariposas y con la gente ahí al frente, pues la convencí y nos vinimos a tocar acá. Había como 2 mesas o algo así, 5 personas. Pero la reacción de esas 5 personas fue la cosa más increíble. Y cuando vi a la negra, que además es un carboncito así de grande, esto era un monstruo gigante, igual a como la veo en un escenario enorme de Vives, aquí con 5 personas, era el mismo monstruo. Y finalmente eso es lo que hacemos los artistas, proyectar ese poder y esa energía. Entonces supe que cuando el himno nacional, efectivamente vi fotos de supermilitares llenos de soles y estrellas y lunas y antorchas y cosas y con las lágrimas y a punto de brotar. Fue conmovedor. ¿Cómo siente el país? Porque habiendo estado en tantas épocas, habiendo pertenecido a esas marginalidades que son tan comunitarias, habiendo guerreado, sufrido, peleado, ¿cómo siente el país? ¿Es optimista? ¿Cómo ve la cosa? Yo digamos que siempre lo soy por pensar en las personas. Cuando pienso en las instituciones me deprimo. Me sigue pasando así lo que me imagino le pasa a muchos, que me voy. Cuando digo eso me siento tan tonto, ¿para dónde carajos me voy a ir? Si es que cada lugar tiene sus complicaciones, sus dificultades, sus problemáticas, su tal. Y entonces pues yo voy a salir corriendo de la mía. No, si es un país, bueno, que le parte a uno el corazón varias veces al día, de hecho. Una cultura mafiosa, casi que ni siquiera por los mafiosos. Es muy berraco, con todas las instituciones, todas las entidades. La colombiana, el famosísimo por el marrano. Aquí la gente de verdad se le facilita salir si conoce a este, o si es primo de este, o si le hizo un favor a este. Entonces me cuesta mucho creerle a las entidades, me cuesta mucho creerle a las promesas. Entonces por eso cada vez más rocker, porque de hecho hay mucha gente que ni siquiera es mala, pero por estar sentada en la silla que tiene le toca hacer o dejar de hacer unas cosas. Me ha pasado con amigos que se acercan a la política, por ejemplo, gente muy buena persona, y terminan así como llorando en mi casa diciéndome, qué rabia, ¿será que yo hice mal? Y yo, ¿pero qué fue lo que hiciste mal? Y me dice, no, justamente no hice nada. Hay gente que se mete en unas vacalocas, que son unas maquinarias, es como un trapiche. El trapiche empieza a rodar, usted no lo puede parar. Cierto. Y hay unas maquinarias que funcionan de una forma que si usted quiere guarapo, pues usted tiene que meter la caña a ese trapiche, no es como usted se lo imaginaría, es a ese, que ese es el que la machaca. Y me parece que eso es muy trabajoso de cambiar. El colombiano es muy... En estos días, por ejemplo, fui a la premier de una película. A mí me dicen premier y yo ya me siento como en esa época chiquito, como... Pero era una película amiga, muy cercana, de buenos amigos, los escritores, muchos actores, Entonces fui. Y había una familia elegantísima. Yo conozco al señor, de hecho, elegantísima, político, prestigioso y tal, con toda su familia. Pero yo estaba en la puerta del teatro como 10 minutos antes, ahí en la puerta. Y el señor era buscando cómo hacerse delante mío. Y un momento donde lo miré, no lo miré tan chévere, obviamente. Y veo que él se voltea y le dice a la esposa, ¿y ahora entonces qué? Miran a este pues mirando como un gallito fino, ¿no? Pues entonces nos vamos a meter en un problema, tranquila, mi amor, ahorita entramos. Y yo dije, yo no le he dicho nada. Él ya asumió que yo soy un gañán y tal, y pues está muy bueno. Y vio pendejo porque se va a colar, ¿qué necesidad tiene? Yo me quedé fresco. Cuando abrieron la puerta del teatro, la chica me dice, sigan por favor, estábamos la negra y yo. Y me dice, sigan por favor. ¡Pam! Y yo, el señor con toda su familia. Yo, bueno, listo, todo bien. Él no sabía, pero yo tenía una cosa como preferencial, que éramos muy cercanos a la película. Entonces el señor entró y se quiso sentar en una silla. No, señor, qué pena, usted se puede sentar acá. VIP. ¿Y el VIP era usted? Entré despuésito, sí. Alejo, ven, Tinto. Y el señor me miraba así para arriba como usted. Y me dio mucha risa porque somos muy colombianos hasta en eso. Yo creo que la sí. gente culta y la gente educada y la gente estudiada y la no sé qué, son más ladrones que los ladrones y son más enredadores, más mentirosos que los mentirosos. Entonces como con esas cosas
siento que el país es una cosa muy convulsa, es muy trabajoso, duele mucho. Entonces suceden cosas buenas por un lado, y estamos todos felices. Al otro día la noticia es que entonces se van a dejar pescar no sé cuántas toneladas de tiburón y aletas de todo. Y entonces como que uno va cogiendo impulso y Sí. Y golpean. y duro vuelve y queda el uno sin estómago. aire, Sí. por todos lados. Entonces también el colombiano se volvió ese personaje que podría ser incluso un buen boxeador si le tocara, porque uno se acostumbra a los guarapazos. Claro. Y ya llega un punto donde ya están dormidas estas cosas y pégame, todo bien. Entonces duele, sí duele. Pero bueno, mire, para cerrar, solo me queda decir que yo no soy muy partidario de esa frase que reza por ahí que dice que los buenos somos más. Yo insisto que los malos son más, pero los buenos, como usted, son extraordinarios. Y con eso basta. Esa palabra. Muchas gracias, hombre. Gracias a ti. Lindo.